Es interesante cuando uno empieza a dialogar con algún hermano separado, de manera particular con algunos hermanos que pertenecen a iglesias muy nuevas, iglesias que no superan los 60 años. Y estas iglesias que no superan los 60 años, la gran mayoría son de corte pentecostal. Son iglesias no denominacionales, y son iglesias que manejan la escritura de una manera infantil, inapropiada, donde no existe seriedad teológica, donde carecen de una serie de fundamentaciones hermenéuticas, científicas, historiográficas, para poder enseñar bien y manifestar bien una sana doctrina. Y entonces viene uno a entablar un diálogo con este tipo de personas y resultan muy agresivos y fuera de eso no dejan hablar. ¿Y por qué no dejan hablar? Porque ellos piensan que ellos tienen la razón. Entonces, para poder desmontar esa falsa creencia que ellos tienen la razón, tiene que uno detenerles ese ánimo y ese ímpetu, ¿no? de citar textos aquí y citar textos allá, como si una persona que conocedora de la Biblia no lo supiera, empezar a centrarlos en la realidad de la historia. Y este mensaje es para usted, querido católico, para que usted no se deje envolver más, no se deje engañar más por este grupo de personas. Mire, no todas las iglesias protestantes las podemos meter en el mismo recipiente. No todas las iglesias protestantes se mueven de la misma manera. No todas las iglesias protestantes son susceptibles de ser catalogadas por el mismo rasero. No, no se puede hacer eso. Entonces las personas que conocemos quiénes son las iglesias protestantes, pues tenemos que estudiar su origen. ¿Cuándo empezó el protestantismo? ¿Por qué empezó el protestantismo? ¿Qué personas iniciaron la mal llamada Reforma Protestante? ¿Qué pasó en la medida que fueron pasando los años y que empezaron todos como tan unidos, tan unificados a nivel doctrinal, y en la medida que fue pasando el tiempo se fueron dividiendo? ¿Qué pasó allí? Y cómo a lo largo de los años esas divisiones iniciales se fueron subdividiendo y asimismo subdividiendo hasta tener hoy en día unos árboles con extensas ramas de las inmensas divisiones y subdivisiones que se han venido suscitando. Entonces hay que tener todo un conocimiento de la historia del protestantismo. ¿Quiénes fueron los personajes o protagonistas de aquel momento? Empezando por Martín Lutero, por Zwinglio, por Calvino, por Erasmo, por Knox, por Enrique VIII, por destacar algunos. Con todo, vemos que el desarrollo y las divisiones y subdivisiones de estas iglesias fueron mostrando diferentes doctrinas. Por eso se fueron separando unas de otras, porque ya este fundador de la iglesia luterana, pues no compaginaba con lo que pronto decía Calvino. Y Calvino, pues obviamente reñía con lo que decía Lutero y con lo que de pronto dijo Zwinglio. Y Zwinglio a su vez, pues no compartía lo que decía Erasmo, y así empezó una sucesión de subdivisiones imparables hasta el día de hoy. Por lo tanto, usted, querido católico, tiene que tener conocimiento de esa parte histórica. Todo eso arrancó en el año 1517, en el siglo XVI. Y a lo largo de los sucesivos años, pues la cadena ininterrumpida de divisiones y subdivisiones e interpretaciones bíblicas y de pastores y neopastores que se hacen llamar apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, todo eso es un invento de una mala interpretación bíblica. Y eso es fácilmente comprobable. Cuando uno empieza a dialogar con estos hermanos y empieza a tocarles uno la parte histórica, entonces se quedan sin fundamento.
Por eso ellos no tocan la historia, no les gusta que les toquen la historia porque se mueren de miedo. Tienen una concepción errada de la historia y eso es fácilmente corroborable. Cómo uno puede desmontar fácilmente sus argumentaciones, no bíblicas únicamente, por supuesto, sino sus argumentaciones históricas para ellos poder sostener que vienen desde el mismo Jesucristo para acá. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Uno fácilmente, utilizando toda la metodología y toda la sistematicidad que tiene el estudio del desarrollo histórico, del devenir de los tiempos, de los acaecimientos del ser humano en este tiempo, en nuestros tiempos, pues la historia pues tiene una sistematicidad, tiene un orden, ¿no? No es simplemente es una recopilación de fechas, de lugares y de nombres. No, eso no es la historia. La historia tiene una manera de mostrar cómo, por qué, cuándo se suscitaron los acontecimientos, los orígenes de esos acontecimientos, las diferentes posturas, ¿no?, de personajes que influyeron en esos acontecimientos y cómo nos influyeron en el devenir de los tiempos y hoy pues nos dicen algo porque en virtud de eso, de ese desarrollo histórico, hoy se vive una realidad. Por ejemplo, usted, querido católico, se ha puesto a pensar por qué existen luteranos, calvinistas, metodistas, cuáqueros, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, Iglesia Pare de Sufrir, y todo ese montón de iglesitas de garage o esas iglesias monumentales, ¿no? Mega iglesias fundadas por pastores que simplemente están más dados al diezmo que a la predicación. Usted póngase a pensar, todo eso tiene un origen, todo tiene una razón de su existencia. Entonces, usted, querido amigo católico, antes de que vengan a desvirtuarle que la palabra del Señor dice que solamente con profesar con la boca y creer en tu corazón que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador y así serás salvos, antes de que le enseñen eso, que por otra parte eso es una falsedad, es una mala interpretación, antes de eso usted tiene que decir, ¿y esta persona que me está hablando a mí, de qué iglesia es? ¿Cuándo empezó esa iglesia? ¿Por qué empezó esa iglesia? ¿Me estará diciendo la verdad o no? Esa Biblia que maneja, ¿por qué la maneja? ¿Quién le dio a él esa Biblia? ¿Quién le dio la potestad de llamarse pastor o predicador o evangelista o profeta o apóstol? Todas esas cosas ustedes las tienen que pensar, tienen que analizarlas. Utilice el caletre, querido amigo. Utilice la razón y no se deje envolver. Así como dice San Pablo, que analice muy bien su conducta porque estos tiempos son malos. Uno tiene que analizar su propia conducta y la conducta es precisamente cómo se conduce uno. ¿Por qué me estoy dejando hablar de este pastor protestante si yo soy católico? ¿Qué estoy buscando con el hecho de que dejarme hablar, que me venga a enseñar algo? ¿Por qué estoy permitiendo todo esto? Entonces, esa conducta, usted siendo católico, le está haciendo ver a usted que hay alguna debilidad, alguna falta de fortaleza en la fe católica, y entonces usted empieza a coquetear con otras iglesias. Todas esas cosas usted las tiene que analizar. Es importante que el creyente católico asuma todo este tipo de ideas y que no las deseche para que madure en su interior. Una persona que es ajustada a las realidades de los tiempos se puede hacer una pregunta interesante. Cuando se hace el análisis, el discernimiento de los signos de los tiempos, se pregunta, ¿cómo sé que un bautista tiene la verdad? ¿Por qué no la tiene un metodista? Porque el metodista y el bautista no creen en lo mismo. Piense usted en eso. Entonces la realidad no es que llegar con la Biblia y decir, mire hermano, te vengo a hablar de Jesucristo, te vengo a hablar de Salvador, no te vengo a hablar de iglesia, no te vengo a hablar de religión, te vengo a hablar de la palabra del Señor.
Es un lenguaje muy elocuente, muy fino, pero que está cargado de falsedad. Las cosas son más serias, las cosas son más profundas, y usted, si quiere desbaratar a un protestante, tóquele la historia y ahí lo desarma. Así digan que no, así se revuelquen, se rompan las vestiduras, se lancen insultos, improperios, dejarlos que se manifiesten así. Pero la historia los golpea a ellos y ahí es donde se queda. Entonces tienen que agarrarse de la Biblia y de la doctrinita que manejan. Piensen en todas estas cosas, querido católico. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.